Brasil se mete a los octavos de final tras vencer 2-1 al equipo de Japón por los 16 de final de la Copa del Mundo. Un partido sufrido, un partido donde le costó mucho al equipo carioca, al equipo brasileño, pero al final terminó haciendo respetar la historia, terminó haciendo respetar lo que representa el equipo de Brasil frente a un durísimo rival, frente a un complicado Japón, que ya no es ese Japón al cual vos antes le hacías 4, le hacías 3, le ganaba fácil, no era un rival accesible. Hoy este Japón ha mejorado mucho futbolísticamente y como que te da la sensación de que siempre queda algo pendiente para Japón y siempre lo pierde sobre final. Le pasó con Bélgica, le pasó con Croacia en los penales y ahora le pasó también lo mismo en el segundo tiempo al no poder aguantar 2 minutos más en la última parte del compromiso. Pero termina clasificando el equipo sudamericano, donde a veces deja muchas dudas. Creo que la mayoría de la gente coincide en que este Brasil todavía le falta un poco más por mejorar, porque tiene muchos errores defensivos, porque tiene muchos jugadores que se lesionan. Hoy se lesionó Paquetá, se lesionó Rafinha. Entonces, está mucho queriendo rearmarse con un montón de lesiones, pero al final de cuentas Brasil termina, creo, salvando esta clasificación con el juego individual que tiene. Tanto Vinicius por izquierda, Ryan por derecha, que es un jugador que llegaba sin mucho renombre, pero termina siendo parte fundamental por la parte derecha. Después un gran partido del señor Bruno Guimaraes, jugador del Newcastle. Creo que eso hizo pesar el día de hoy el equipo brasileño, a pesar de que Japón, creo que el segundo tiempo salió con miedo. O sea, salió a guardar un poco esa ventaja que tenía de 1-0. No le puedes vos dar ventaja a esta Brasil, porque sabes que en cualquier momento, con el juego individual que tiene, te puede liquidar, te puede liquidar. Japón le dio un poco, o le siguió la pelota, se metió atrás y ahí Brasil la nota el empate en un gol de Casemiro y aparece en el último minuto Gabriel Martinelli. Pues no vamos a hablar del partido de lleno, porque hoy Brasil salió a formar con Alisson Becker en el arco, donde le hicieron un gol, pero creo que no tuvo nada de culpa en ese tanto, por un tema de que el jugador de Japón remata y se va muy esquinado, muy esquinado. El gol llegó al minuto 29, que lo marca Sano. Entonces ahí para mí no tuvo ninguna culpa. Después formó con Douglas Santos por la izquierda, Magallanes, Marquinhos y Danilo por la parte derecha. Donde, a ver, hay que decir también de que Brasil no tiene laterales. O sea, de tener a Roberto Carlos, Cafú, Dani Alves, Marcelo, a tener dos jugadores que para mí todavía no se han acoplado al equipo y cometen muchos errores. Hoy, ¿por qué llega el gol de Japón de Asano? Por un error de lateral derecho que es Danilo. Se equivoca, da el pase hacia el medio, intercepta a Sano y le mete el primer tanto. El segundo tiempo mejoró un poco, pero fue porque Japón se metió atrás y no porque así hayan mejorado tanto Danilo como a Santos. Después la pareja de centrales, para mí, se comienzan a entender, se comienzan ¿cómo se llama? A conectar y comienzan a darle más juego, comienzan a darle más seguridad a esa defensa. Lo único malo es los laterales. Los centrales por ahora están bien, tanto Marquinhos como Magallanes son dos jugadores que aportan tanto en ataque como en el sector defensivo. Me gusta mucho, la verdad, esta pareja de centrales que tiene a uno del Arsenal, que era figura, y otro del PSG, que es el señor Marquinhos. Gran partido de los dos centrales. Después, en la mitad de la cancha, Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimaraes. De ahí el único que no me gusta es Paquetá. Puedo decir que hasta Neymar con una pierna es mucho mejor que este Paquetá. Cuando sale Paquetá e ingresa Endri, Brasil mejoró. Desde la parte de actitud, comenzó a ser más peligroso, comenzó a ser un equipo más práctico, de dos, tres toques ya estaba en el área. Y esa es la esencia del fútbol brasileño, algo que tienen que entender el señor Carlo Ancelotti. Es que Brasil no es ese equipo de dar 50 toques para romper una defensa que está metida atrás. Brasil es dársela a Vinicio y que resuelva. Dársela al jugador Ryan y que resuelva. Porque eso siempre ha sido el juego brasileño. El del juego bonito, el que resuelvan los jugadores importantes. No es de tocar derecha, izquierda, intentar meter un paso por... No, el brasileño por esencia tiene la calidad individual que no la tienen otras selecciones. Pueden tener físico, pueden ser atletas, pueden comer cereales, fruta, verdura, todo lo que ustedes quieran. Pero el brasileño agarra el balón
y te come tres defensas y te abre los espacios. Entonces, cuando Brasil comenzaron a aparecer los jugadores individuales como Vinicius, Ryan, Endrick, fue más peligroso. ¿Por qué? Porque comenzó a aparecer un poquito, voy a decir, un 10% de la esencia brasileña. Vinicius con poquito provocó tres jugadas peligrosas por el sector izquierdo. Ryan con poco roba una pelota y marcó el segundo tanto. Entonces, esa es la esencia del jugador brasileño, o esa es la esencia de Brasil. Ser un equipo al cual ordenarlo en defensa, ordenarlo en el medio campo y ya los atacantes que se la resuelvan, porque ellos tienen el talento suficiente. Porque Vinicius la rompe en el Real Madrid, porque Bruno Guimaraes igual en el Newcastle, Endry en Francia, porque son jugadores que no tenés que vos indicarle o darle, decirle, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que vos agarres la pelota y toque para atrás, que no haga una jugada individual, que mira que no va a dejar acá. No, ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, eso tiene que ser Brasil siempre. Arriba Vinicius, hizo un partido regular. Cuña, horrible partido de Cuña. Y por la parte derecha Ryan, que terminó siendo un gran jugador. Un jugador que casi muchos no lo tenían en cuenta. Muchos quizás hablaban de Joao Pedro, pero al final de cuentas termina siendo Raya el volante. Antes jugaba Rafinha, pero por la lesión entra a Raya. Pero creo que no termina de seccionar este Ryan. Al contrario, termina incluso, puedo decir algo que incluso puede ser mejor que Rafinha. Aporta mucho más que Rafinha. Que en los dos primeros partidos, Rafinha demostró muy poco. En los últimos partidos, tanto contra Escocia como o el segundo tiempo contra el equipo de Haití, Escocia y ahora Japón, termina siendo un jugador con mucho robo de balón, con mucha proyección por la derecha, un jugador que tiene mucha calidad, genera mucho peligro, eh, tiene cosas diferentes para resolver. Entonces, y mientras que tanto Japón formó con Suzuki en el arco, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Doan, Asano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito y Ueda. El primer tiempo, metiéndonos lleno a lo que fue el primer tiempo, creo que Brasil la pasó muy mal. Brasil fue un equipo que parecía que estábamos viendo, no sé, a España contra Cabo Verde, un equipo que era el de toque lento, el de un fútbol muy relantizado, muy lento, se puede decir, donde no encontraba los espacios, y Japón con mucha velocidad, con mucho orden táctico, lo que hacía era aguantar, aguantar, y esperando a ver si un defensor cometía un error. Aguantó los primeros 15 minutos, donde Brasil no le generó casi ninguna jugada clara de peligro. Después pasa el minuto 15, Japón crece futbolísticamente o adelanta su línea y le genera mucho peligro, obliga al error de varios de sus jugadores. Si ustedes ven el primer tiempo, eran como que los tres atacantes, Maeda, Ueda y Ito, presionaban tanto a Santos, Danilo, al arquero. Entonces Brasil no podía seguir jugando. Y producto de esa presión es que llega el error de Danilo, la pierde en la mitad de la cancha, ingresa, nadie lo marca, Casemiro desaparecido, Guimaraes no había, Paquetá tampoco, sacó un remate al palo derecho y marcaba así lo que era el 1-0. ¿Y era sorpresa? Creo que no. Que Japón esté ganando no era sorpresa, porque ya en un partido amistoso le había ganado al equipo de Brasil, además le había remontado, también le ganó a Alemania, con este mismo fútbol, de ser un equipo que espere un poco, de ahí salga en velocidad, en contraataque y te marque la diferencia. Así le marcó a Brasil el 1-0. Y en todo ese trayecto, después del gol, el jugador Asano, creo que Brasil perdió rumbo, se le fue la cabeza, no supo qué hacer, o no sabía qué hacer tampoco. Cometían muchos errores, un equipo muy impreciso, muy inconexo, donde no aparecía Vinicius, donde no aparecía Cuña, donde no aparecía Ryan, Casemiro, que no robaba una sola pelota en el medio campo, Guimaraes tampoco nada. Quizá por ahí lo único que iban a buscar en el juego aéreo era Marquinhos y Magallanes. Y así terminaba el primer tiempo con un Brasil donde estaba a punto de recibir el segundo tanto antes que Brasil anote el empate. O sea, estaba el encuentro del primer tiempo más para que Japón anote el segundo que para que Brasil anote el empate. Entonces así terminaba el primer tiempo. Uno creería de que este Japón, si es que hubiera salido con la misma actitud del segundo tiempo, creo que quizá le hacía el segundo. Pero se mete atrás, Brasil hace cambio, sale Paquetá, ingresa el jugador Endry,
Y en la primera jugada que toca ya genera una jugada clara de peligro. Y es lo que todo el hincha pide. Le pide a Ancelotti que lo meta a Endre titular, porque es un jugador que es mejor o un diferente a lo que es Cuña. Cuña te sirve en el juego aéreo para los últimos minutos, o no sé, si vas a querer jugar a los centros como lo hizo Brasil los últimos 15 minutos, ahí te sirve Cuña, ahí te sirve Martinelli. Pero si vos querés romper una saga central, tenés que tener jugadores técnicos, jugadores habilidosos, que no tiene esa calidad Cuña y no la tiene tampoco Igor Thiago. La tiene el jugador Endre, que cómo recibe, cómo toca rápido. Eso no le vemos al otro delantero. Entonces sí le vemos al jugador Hendry, que terminó siendo un jugador que quizás no aportó mucho en lo que es el tema de ser un jugador que marque un gol. Estuvo a punto, le faltó un poco más de atrevimiento, pero es obviamente su primer partido en lo que es en 16 de final, un partido decisivo, porque ingresa el segundo tiempo cuando Brasil estaba perdiendo 1-0, pero el segundo tiempo termina siendo un jugador más determinante que el jugador Cuña, porque ahora obligaba a ir a dos defensores a marcarlo a Hendry, y ahí te deja espacio para Vinicio, te deja espacio para Ryan, y es por eso que comienza a aparecer Vinicio por la izquierda, desbordando, generando muchas jugadas de peligro con centros, asociándose muy bien tanto con Santos como con Magallanes, que Magallanes subió también, y al final de cuentas Magallanes termina siendo un jugador que habilita a Casemiro para el primer tanto en lo que es al cuarto del primer tiempo, al minuto 56 marcaba Casemiro después de intentarlo, después de generar dos jugadas clarísimas, una que pega, una que la saca el guardameta y otra que termina yéndose arriba por parte del jugador, hablamos de Gabriel Magallanes, y marcaba así el 1-1 Casemiro, le gana muy bien por arriba. Después, Brasil generaría más peligro porque ese empate creo que desconcertó al equipo nipón, desconcertó a la saga central, que le faltó creo que también un poco más de experiencia a la hora de poder resolver esos minutos de la intensidad que metió Brasil, porque un gol obviamente es psicológico, un gol termina dándole la motivación al equipo que iba de atrás, entonces Brasil nota el empate y se va con todo a buscar el segundo, entonces Japón ahí le faltó mayor tranquilidad, que no se lo dio el técnico japonés. Entonces, suben todo para arriba y en ese momento se convierte en un partido muy intenso, de ida y vuelta, un partido frenético, donde atacaba a Japón, devolvía a Brasil, pero Brasil obviamente tiene mayor calidad con Vinicio, que generaba una pelota después de un gran pase del jugador Ryan, la pasa a Vinicio, Vinicio saca la marca de un hombre, después va, dos van y lo marcan, hace una jugada muy buena personal, remata y la pelota pegaba en el palo y Brasil ya avisaba que se iba con todo. Se iba con todo. Después agarra y lo mete a Martinelli por Cuña. Obviamente Cuña estaba jugando horrible. Para mí era en la entrada del segundo tiempo ya era hacer el cambio. Japón mete a Sugawara, mete a Suzuki, mete a Tanaka, Machino y Ogawa para intentar sostener esa embestida del equipo brasileño. Pero creo que no le alcanzaría porque ya con el empate, ya con una Brasil ya jugado arriba, con una Brasil ya emocionada por el furor de todo el acontecimiento, de todo contexto, Japón perdió el desequilibrio, no supo qué hacer, no supo cómo levantarse, ya no fue ese Japón de primer tiempo, ese equipo ordenado, ese equipo que obligaba al error en la saga central, y ese no fue otro encuentro con un Japón más partido en dos, un Japón que vos veías y te daba siempre la sensación de que en cualquier momento Brasil anotaba el segundo, y fue así que al minuto 90 más 5, después de un gran robo de Ryan, cuando todo parecía que se iba a la larga, aparece Gabriel Martinelli, que había ingresado en el segundo tiempo para marcar lo que era el segundo tanto y el 2-1 que le daba la victoria al equipo de Brasil, que ahora termina clasificando lo que es los octavos de final y va a esperar rival entre el equipo de Noruega y Costa de Marfil. Dos equipos muy complicados, pero no quizás como Japón. Japón es un equipo más complicado, porque Japón es más rápido, ahora le han agregado técnica, entonces Brasil saca a un gran equipo, con, obviamente, lo repito, con toda la calidad individual. Basta Ancelotti de agarrar y querer jugar al tipo europeo o a lo europeo, una selección que no está acostumbrada a eso, incluso el propio hincha brasileño
no quiere jugar a ese ritmo o ese juego de agarrar y ser un equipo que da 50 toques para poder llegar al pórtico del contrario. Es un equipo que tiene que ordenarlo en defensa, tiene que ordenarlo en el medio campo y de ahí que los delanteros resuelvan, que los delanteros tengan la libertad para poder mostrar todo su fútbol que lo vienen demostrando tanto en el Real Madrid o como Ryan o como el jugador Endrick. Después, otra cosa también que generó mucha molestia fue el no ingreso de Neymar, porque todos estábamos esperando que Neymar pueda ingresar al campo de juego para intentar darle ese desequilibrio que lo necesitaba Brasil. Cuando un equipo se mete atrás, ahí es donde aparece siempre el juego individual de romper líneas, porque Brasil te rompe líneas con el juego individual, con la calidad de cada jugador. Pero si vos tenés jugadores que es toque a la derecha, toque a la izquierda, toque al medio, devolver a la izquierda, devolver a la derecha, meter el paso al defensor, no, ese fútbol no va a funcionar. No va a funcionar en Brasil porque no está acostumbrado, no es la esencia. No, si eso vos la puedes esperar, no sé, de cualquier otro equipo, de Europa, o quizás de Sudamérica, que algunos quieren jugar así. Pero cada uno a su estilo, cada uno a su forma. Brasil no puede tratar de implementar una fórmula la cual no es de ellos o no le pertenece. Brasil tiene que jugar como sabe jugar o como siempre ha jugado. Pero lo importante era la clasificación de Brasil que termina avanzando a la siguiente ronda y a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Brasil empezó mal con Marruecos, de ahí mostró algo de fútbol frente a Haití, goleó al equipo de Escocia, haciendo su mejor partido, su mejor versión que le vimos, y ahora frente a Japón sufrió demasiado, sufrió mucho, pero está en octavo de final el primer equipo sudamericano, y ahora guardamos por el partido de Paraguay frente al equipo de Alemania.